Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina, hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin ellas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, hoy celebramos el Día de los Abuelitos. El Papa Francisco ha querido darle una importancia muy grande este año a esta fiesta para destacar el valor de la tercera edad y de un modo particular a las personas que tienen la gracia de ser abuelitos, ya sea niños de carne y hueso, nietos o nietos espirituales también, puede ser. ¿Y por qué este es el Día de los Abuelitos? Porque celebramos a San Joaquín y Santa Ana, que son los padres de la Virgen María. Por lo tanto, son los abuelos de Jesús. Y, en consecuencia, también son nuestros abuelos. Porque si nosotros somos hijos de Dios por el santo bautismo, la Santísima Virgen es nuestra madre. Y si ella es nuestra madre, no solo en un sentido figurado, así, digamos, como simbólico, sino que verdaderamente es nuestra madre, como lo fue de Jesús, es también porque los abuelitos de Jesús son nuestros abuelos, son parte de nuestra familia. Hoy recordamos con mucho cariño también a nuestros abuelos. Yo ya no tengo la dicha de tener alguno de ellos en este mundo, pero ojalá que estén en el cielo ya gozando de la visión de Dios y ellos puedan seguir ejerciendo esa protección, ese amor tan grande que tienen por nosotros, ¿no? Porque como decía una vez un niño, definiendo al abuelo o a la abuela, decía que era como el papá o la mamá, pero sin decir no. El abuelito tiene corazón de abuelo, ¿no? Imposible que le niegue algo a su nieto. ¿Y por qué el Papa Francisco quiere que se le dé esta importancia especial en este año? Porque yo creo que el Papa con su sabiduría quiere que se contrapese un poco la desvaloración que hay a los abuelos. O sea, el mundo hoy en día no le da la importancia que tienen a las personas de la tercera edad. Todo lo contrario, ¿no? Trata de ofuscar esta realidad, ¿no? Que es, como se dice aquí en el sur de Chile, la edad de oro, ¿no? Entonces, ¿por qué se trata de hacer eso, ¿no? Porque vivimos en una cultura de muerte que le da mucha importancia a la juventud, y la juventud es algo muy bueno. Juventud, divino tesoro, hay un dicho que dice, ¿no? Pero si la juventud es buena, no lo es menor la niñez o la adultez o la vida adulta, ¿no? Todas las etapas de la vida son buenas, no solo la juventud. Hoy hay como una especie de idolatría a la juventud. Todo el mundo quiere ser joven, las personas que van adquiriendo más edad se van arreglando, se van de alguna manera tratando de disfrazar el paso de los años, y eso tal vez no es tan auténtico porque cada etapa es como es nomás. Es cierto que muchos santos dicen que han visto en el cielo que las personas generalmente aparecen como jóvenes y como niños,
o personas de 30, 33 años, ¿no? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Lo veremos cuando estemos en el cielo, Dios mediante, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que la etapa de la vejez, de la madurez en la vida, es sagrada. Es muy importante. Y hay un mandamiento para eso. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque en ellos se ve reflejada la presencia de Dios que es Padre. Entonces, hoy podemos ver las lecturas del Éxodo, que tocan la primera lectura, y del Santo Evangelio de Mateo capítulo 13, bajo esta perspectiva. Éxodo nos muestra un abuelo, un hombre de edad avanzada, pero con una gran sabiduría, Moisés. Moisés que se dio el tiempo de estar 40 días en el monte Sinaí para conversar con Dios. Y eso es algo que a veces no entienden los jóvenes de los que ya pasamos cierta edad importante, ¿no? Que uno se pone más lento, es cierto, en las reacciones, pero también uno se pone más reflexivo. ¿Y por qué? Porque las cosas importantes de la vida no son esas que hacemos instintivamente, sino aquellas que brotan de una intención profunda del corazón. Y para eso debemos darnos el tiempo de pensar las cosas, ¿no? El hombre sabio es aquel que primero piensa y después habla. El hombre necio es el que piensa lo que dice, lo que ha dicho y que muchas veces se arrepiente, ¿no? Entonces, Moisés es justamente este reflejo de sabiduría que al bajar del monte Sinaí con los mandamientos de Dios, con el mensaje de Dios para el pueblo, se encuentra con que ellos no resistieron ni siquiera 40 días sin apartarse del Dios verdadero, ¿no? Pero qué fácil la muchedumbre, ¿no es cierto?, la masa de los hombres se aparta del camino de Dios. Qué fácil es dejarnos llevar por esa tendencia tan negativa que tenemos, ¿no? Que es el pecado original. El pecado original es, en el fondo, la tendencia que todos tenemos, lo voy a decir bien crudamente, a adorar al demonio. Y es espantoso decirlo, pero es la verdad. Lo que Satanás le produce a Eva con su tentación es ese deseo. Adórame a mí. Y adórate a ti misma de pasadita, tú serás una diosa. Y a mí considérame tu verdadero Dios, le dice Satanás, ¿no? Con muchas palabras bonitas, toda una retórica, una sofística que ella finalmente acepta. Y así se apartó del Dios verdadero. Bueno, ese es el pecado original. Ellos vieron el milagro que hizo Dios de abrir el mar rojo, de que Moisés los guió como representante del buen pastor, de que Moisés estaba en el cerro hablando con Dios y no tuvieron ni siquiera la decencia de esperar un tiempo a ver qué pasaba, sino que se rebelaron contra Dios y se hicieron un toro fundido en oro y lo idolatraron diciendo, aquí está tu verdadero Dios. Pero qué terrible, ¿no es cierto?, cómo la humanidad puede corromperse tan fácilmente. Y eso es lo que vemos también en nuestros días. Estamos idolatrando la juventud. Insisto, la juventud es algo bueno. Vemos los Juegos Olímpicos de Tokio y uno dice, qué maravilla lo que el ser humano puede hacer cuando es joven y cuando se entrena bien y cuando se destacan, ¿no es cierto?, los talentos naturales que tiene una persona. Pero esa es una etapa que pasa, ¿no? Y después queda algo que es mucho más importante. La belleza, el vigor de la juventud, la salud incluso, pasa. Pero ¿qué queda? La esencia de la persona, la sabiduría que ha ido adquiriendo. Y eso es lo que tienen muchas veces las personas de más edad. El otro día cuando estaba en Coñaripe, estuve compartiendo con esta familia que tiene 4 hijos, algunos de los cuales estaban encima de un árbol. Habían hecho una casita encima de un árbol. Y ahí jugaban porque estaban de vacaciones, ¿no?
Y yo pasé cerca de ellos y estaban peleando encima del árbol y me cayó al lado mío un machete que quedó clavado en la tierra. Y yo dije, ¿qué están haciendo? Y después cayó una tijera de cortar pasto que quedó clavada en la tierra también. Entonces yo pensaba, para mis adentros, qué milagro tan grande de Dios es que una persona pueda pasar esta etapa de la niñez, ¿no? Que es una etapa preciosa, linda, pero no exenta de peligros. Y a veces incluso es bueno, pienso yo, entre comillas, que los niños tengan la posibilidad de vivir la vida, ¿no? Y experimentar estas cosas. Gracias a Dios están los ángeles de la guarda que los cuidan, ¿ya? Encuentro mucho peor cuando un niño no tiene esa posibilidad de disfrutar la naturaleza, sino que está todo el día metido con un aparato electrónico. Eso no es verdadera niñez. Bueno, pero lo cierto es que es un milagro que alguien pueda llegar a la edad adulta, porque es tan difícil, ¿no?, superar todas las etapas. Y cuando se llega a esa edad, la persona muchas veces es un pozo de sabiduría, tiene experiencia, tiene una vida, tiene mucho que enseñar a las futuras generaciones. Y hoy en día eso no se valora, no se le da ninguna importancia. Por ejemplo, en la Comisión Constituyente, donde se está elaborando nada menos que la ley de Chile, la principal ley de Chile, la mayoría son jóvenes, muy jóvenes. No hay personas con experiencia, con sabiduría, con edad, entonces. Eso demuestra el poco valor que le damos a esta etapa. Otro ejemplo, acaba la Organización Mundial de la Salud declarar que la vejez, es decir, quien cumple 60 años, está enfermo. Es una enfermedad ser viejo. Tener 60 años, ser anciano, así lo declara esta Organización Mundial de la Salud, no sé de qué salud están hablando, es entonces algo malo. Es una enfermedad. Qué absurdo tan grande, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos caer en tanta mentira y vivir como si las cosas fueran así, ¿no? Vivimos pensando exactamente lo contrario de lo que dice Dios. En vez de honrar a las personas de edad, las estamos deshonrando. En vez de cuidarlas, en vez de protegerlas, las estamos desechando, las estamos olvidando, las estamos marginando. Muchas veces con suerte las dejamos en un hogar de ancianos o no los cuidamos, no los protegemos. Una enfermera me decía en estos días que había tenido que visitar muchas casas en el campo, en la ciudad, y hay muchos abuelitos que están solos, totalmente solos, y apenas podían salir y levantarse, recoger su medicina, y se notaba que nadie los cuidaba. Y a veces uno encuentra también en casa abuelitos que cuidan a sus parejas, que también son abuelos, que está tan enfermo, uno más enfermo que el otro. Entonces es una sociedad maldita esta, ¿no? La que ha perdido completamente la caridad, el amor hacia los mayores. Por eso el Papa Francisco nos ha insistido en rezar por los abuelos y en tratar de pedirle al Señor misericordia, perdón, y que podamos recuperar este don sagrado del respeto, de la honra que le debemos a la tercera edad y esa necesidad que nosotros también tenemos de encontrarnos con ellos para beber de su sabiduría. Estos niños que yo veía en el árbol son el símbolo de la inmadurez, la falta de experiencia que tiene la juventud, que necesita apoyarse en la sabiduría de los ancianos. El árbol siempre ha sido el símbolo de la paternidad, ¿no es cierto?, de la familia, del padre, de la madre, que acoge, que sostiene, que contiene a sus hijos, a sus nietos. El Evangelio nos habla precisamente de que el reino de los cielos se parece a un árbol. Un árbol que se llama mostaza, que al principio es muy pequeñito, y que esa semillita, siendo muy pequeña, está llamada a convertirse en un gran árbol. Cada anciano, cada mujer que ya llega a ser una abuelita, es como ese árbol de mostaza, que primero era muy poquita cosa, pero ahora tiene mucho para entregar. Y otra comparación del reino de los cielos es como la levadura, dice el Señor,
que se mezcla con la masa y hace que la masa se transforme. Eso es lo bueno que tienen los ancianos, los abuelitos, es esa levadura buena de la sabiduría. La sabiduría. ¿Qué saca uno con tener mucho conocimiento si no tiene sabiduría? Google es el que más sabe cosas, pero no tiene sabiduría. Es una máquina, es un banco de datos. Tener memoria maravillosa, que es un don de Dios, ciertamente, que uno ya empieza a echar de menos a esta altura. Pero la sabiduría es mucho más importante, porque esa sabiduría que tenía Moisés, esa sabiduría que tienen los abuelitos, es la que nos permite entender por qué estamos aquí, y por qué vivimos, y para qué vivimos, y cómo podemos ser realmente felices, invocándonos, ¿cierto?, siempre el amor a Dios sobre todas las cosas, que es lo que tienen los abuelos. Pidamos entonces en este día por todos nuestros abuelos y demos gracias por todos aquellos que siguen transmitiendo la sabiduría, la fe a sus nietos, porque ya muchos adultos jóvenes, muchos papás no tienen fe, y quienes están salvando la fe en sus hijos son los abuelos. Ellos son. Eso lo estamos viendo aquí, por ejemplo, en la catequesis familiar, en que muchas veces no es la mamá, no es el papá el que acompaña al niño, sino el abuelito o la abuelita. Entonces pidamos por ello y demos gracias al Señor si hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con estas personas llenas de sabiduría, que nos representan el amor de Dios, que a pesar de que las tratamos tan mal en estos días, ellos siguen queriéndonos, siguen amando a sus hijos y a sus nietos incondicionalmente. Y pidamos para que ojalá reaccionemos frente a las leyes que son injustas, que quieren desplazar la tercera edad de este mundo nuevo que se quiere reconstruir sin Dios, un mundo feliz, dice el Foro Económico Mundial, hasta el 2030, ¿no? Un mundo feliz, pero un mundo en que no va a haber ancianos, porque con la ley de la eutanasia nos vamos a deshacer de todas las personas que ya no son productivas en la sociedad, ¿no? Que no tienen valor porque no producen dinero. Y lamentablemente estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque son los abuelitos los que nos entregan el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la fe, y sin ellos el mundo se va a suicidar simplemente. Así es que gracias al Señor, el Papa Francisco nos ha hecho este gran regalo de tomar conciencia en este mes de julio de que los abuelitos son muy, muy importantes. Debemos quererlos mucho más y valorarlos mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Así sea. Amén.